Hola, 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 ¿cómo están? Los saluda Javier Montoya como siempre, bienvenidos a Tiempo de Vender, un programa más de Tiempo de Vender, estamos súper contentos, vamos a hablar de técnicas de cierre que nos han estado escribiendo muchas veces, de hecho un solo programa para técnicas de cierre como que nos queda corto, pero trataremos de abarcar lo más posible y después vamos a ir puntualizando en seguramente futuros programas algunos temas más específicos. Y hoy día pues nos acompaña Marcela Albán, una especialista, es supervisora de Interseguros, tiene muchísima experiencia en ventas. Marcela, ¿cómo estás? Hola Javier, hola Betsy, muchas gracias por la invitación. Feliz de estar acá y a ver si puedo aportar algo para el público. Espero que sí. Sin duda, sin duda. Y también, como siempre, nuestro coach, Betsy Hidalgo. Betsy, ¿cómo estás? ¿Cómo estás Javier? ¿Cómo estás Marcela? ¿Cómo están chicos? Disculpen la tardanza por empezar un poquito de acá del tema del tráfico, pero ya estamos, así que nos pueden llamar y nos pueden mandar sus preguntas para poder ayudarlos. Discúlpenos, hubo ahí un percance, pero ya estamos acá, que es lo importante. Afortunadamente, ya estamos en vivo. Y conversar un poco esto de las técnicas de cierre. Y durante la semana, Marcela, me escribían y me hablaban, ¿cómo es esto? O sea, de la técnica de cierre. Todo empieza porque efectivamente en una entrevista de ventas estamos para cerrar, ¿no es cierto? Exactamente. Esa es la idea, ¿no es El cierto? objetivo es vender. El objetivo es vender. Es lograr ¿no el es cierto? sí del cliente, yo quiero este producto y gracias por ofrecerme. Y eso es un cierre de ventas. Eso es un cierre. Y aquí yo quiero arrancar con un tip que me acompaña y que lo he dado hace mucho tiempo. Cuando hacemos todo bien en su momento, desde que prospectamos, clasificamos, sacamos la cita, desarrollamos la metodología de una cita, el cierre es natural. Debo de usar una técnica de cierre cuando me aceleré en algo, me apuré, me equivoqué en algo, y entonces debo utilizar una técnica de cierre que me ayude a que el cliente tome la decisión. Exactamente, tal cual, como lo has dicho. Y fíjate, claro, ¿cómo nos damos cuenta que no estamos cerrando, que debemos usar una técnica para ayudar al cliente a tomar su decisión? Mira, primero, antes que nada, es importantísimo conocer al cliente. Ahora, es un tema cultural también, o sea, porque un cliente peruano es diferente a un cliente colombiano, un cliente chileno, es un tema cultural. Acá en el país, digamos que lo que identifica mucho al cliente peruano es la indecisión. Y hay muchas razones por las cuales ser indeciso. Por temas políticos, por temas de negocios, experiencias, por influencia familiar. Pero muy cultural, ¿no? Entonces, desde ya nosotros debemos saber que casi todos nuestros clientes son indecisos. Un cliente indeciso es un cliente temeroso, porque es por miedo que no toma la decisión. Entonces, yo tengo que tener la habilidad para detectar qué es lo que el cliente no me está diciendo y no tener miedo a preguntarle, porque yo lo que detecto es que tienen los agentes, los vendedores, les da miedo hacer algún tipo de preguntas. Pero si yo no pregunto, el cliente no me lo va a decir, y entonces no le voy a poder absolver y darle la tranquilidad que el cliente necesita. Y aquí empezamos con algo súper importante, y ahí le pasamos a Betsy. Hay un temor. Todos nosotros como consumidores, compradores, como clientes, tenemos temores. Ya sea, como decía muy bien Marcela, por experiencias anteriores, algo nos ha ocurrido, pero tenemos temor. Pero el temor no es una objeción. Lo disfrazamos los consumidores como objeción, pero no es una objeción. Y yo sí recomiendo, para manejar este tema del temor, hay que hacer clic con el cliente, hay que romper el hielo, hay que generar confianza, de tal manera que se bajen un poco los decibeles y esté más suelto. Ahí los temores desaparecen. Cuando me acelero un poco y ya quiero ir de frente como loco a vender, estos temores crecen. O sea, el cliente, nosotros como clientes automáticamente generamos una barrera. ¿Cómo lo ves tú, Betsy? De hecho que sí, porque al final lo que va a ocurrir es que no tiene la oportunidad de poder abrirse y poder dar la información que tú necesitas escuchar. Sin embargo, también es cierto de que a la hora que comienza a entrar este tipo de indecisión, si bien esto hay que saber qué hay detrás, uno de los pensamientos que más llegan es ¿de qué me estoy perdiendo? Más que de lo que tengo es de qué me estoy perdiendo. Eso significa de que en el proceso no le generé el valor. O sea, en algún momento lo perdí y aceleré y no generé el valor para que exista esta objeción, que no es una objeción, que es el temor de qué otras cosas, si tomo esta decisión en este momento, voy a dejar de algo que quizás el día de hoy no lo sé, pero no cierro. No digo sí, ok, vamos. Claro, y además yo quiero agregarle a lo que bien mencionaban Betsy y Marcela.
hay estudios que dicen que el 65% de los vendedores no pedimos el cierre. O sea, estamos en la entrevista y no pedimos el cierre. Mucho porque eso es altísimo, 65%. Y ojo que es un estudio en los Estados Unidos. O sea, imagínense, seguramente en América Latina debe ser un poco más alto, ¿no? En eso le ganamos a los americanos, ¿no? ¿Y por qué razón no pedimos el cierre? Entre otras cosas, fundamentalmente porque no queremos malograr la entrevista. Yo siempre pongo este ejemplo, Marcela, es como cuando a un chico le gusta una chica y tú le preguntas, ¿y por qué no te declaras? No, es que no quiero perder su amistad. ¿No es cierto? Es más o menos así, pero estás en una entrevista para cerrar, como bien decíamos. Entonces hay que perder un poco, no se va a malograr la entrevista porque yo le diga al cliente, el cliente sabe para qué estoy. El cliente sabe que estoy para venderle, ¿no es cierto? Entonces, no se va a malograr la entrevista porque yo le pida el cierre. Y en ese escenario, quisiera que explicáramos un poco qué es una técnica de cierre. A ver, una técnica de cierre es contar con las habilidades para detectar justamente esos momentos y qué herramientas utilizar para el cierre. ¿De acuerdo? ¿No? Claro, al final la técnica de cierre es una herramienta, como bien dice Marcela, es una herramienta que nos ayuda a, valga la redundancia, que nos ayuda a ayudar al cliente a que tome su decisión. Por alguna razón, ya conversamos hablando sobre eso, por alguna razón, pues no estamos cerrando, nos hemos acelerado, nos hemos equivocado en algo pasó. Ya hay que usar una técnica de cierre. Es una herramienta que nos ayuda a que el cliente tome la decisión. Hay muchas técnicas de cierre, el programa nos quedaría inmensamente corto si entramos a ese detalle, pero lo importante es que es una herramienta. Y siendo una herramienta, a todos nos va a servir igual. No, y hay muchos tipos de clientes, por lo tanto no puedo utilizar la misma técnica, para todos. ¿no es cierto? Miren, depende del producto, depende del producto o del servicio, depende del cliente, depende del vendedor. Hay técnicas que no se acomodan a la personalidad de uno y por más que uno las quiera hacer, no se notan naturales y no van a surgir. Depende también mucho del contexto. También. Mira, hay una técnica de cierre que justo posté un video en las redes, síganos por YouTube, ahí están todos los videos, están en nuestras redes, ¿no? Y ahí he subido estoy subiendo videitos de técnicas de cierre, y hay una técnica que a mí me servía mucho, que es la de darlo por hecho. Claro, vendiendo seguros, debe pasarte lo mismo en Interseguros, que yo le decía al cliente, bueno, ¿lo quiere pagar con cupones o con cargo en cuenta? Porque no estaba cerrando. Entonces el cliente me decía, no, yo prefiero con cargo en cuenta. Y ya había cerrado porque ya me dijo cómo lo quiere pagar, ¿no? ¿Cómo lo ves tú, Betsy? Sí, las técnicas de cierre de ventas te van a dar la oportunidad o de cerrar o simplemente también avanzar, porque también ocurre que te vas quedando en una situación en la que quieres utilizar alguna herramienta que es súper buena, que te pueda dar por sentado un sí, pero también la insistencia de que de repente pues realmente no está interesado en el producto y sigues avanzando porque si no te quedas en un tiempo que podrías dedicarlo a otro. Es súper importante el aporte de Betsy ahorita, claro, avanzar, porque a veces nos quedamos mucho con un cliente con el que no vamos a cerrar, ¿no? Y recuerden que hemos hablado en varios programas que yo no cierre no significa que no gane la entrevista, porque voy a pedir referidos, a veces los referidos son más potentes, más importantes, de manera que no perdamos el tiempo. O sea, invitamos al cliente, bueno, ya estamos en el momento de cerrar, utilizamos alguna técnica, qué sé yo, pero es saber, si no, ¿para qué seguimos en la entrevista? Exacto, y justamente una de las técnicas es detectar si el cliente está interesado o no en el producto que nosotros estamos ofreciendo. No todos los clientes quieren nuestro producto, por eso hay tantas variedades. Y una habilidad del vendedor es decir, este cliente no quiere, continúo. Porque hay un montón de clientes. Claro, tengo que seguir, no me puedo tengo que seguir prospectando. Y ahí, dime Betsy, nos ganan las creencias que tenemos, ¿no? Es que si no lo cierro, entonces no soy un buen vendedor. Y eso no determina si eres un buen o mal vendedor. No, para nada. Y es más, tú puedes inclusive, te pueden decir en ese momento no, gracias, y tú le dices, ok, estamos en contacto, conversamos, y eso no quiere decir que no cerré, implica que de repente voy a cerrar en 15 días porque no era su momento. No era el momento, porque no insistí, porque hice respeto, porque puedo estar, como tú bien dices, cerca, pero no atosigando al cliente, y va a decir, ¿sabes qué? Me parece una súper atención, que es lo que yo esperaba, porque ocurre de que tú haces el cierre y después te vas y no te siente el cliente tan cercano, y entonces siente más bien de que solamente quería, y ahí ya tienes como que un quiebre dentro de la venta y lo que es el seguimiento. Entonces no necesariamente el no de hoy implica el no del futuro, puede ser el sí. Y esto de la cercanía, la verdad es que tengo el aire acondicionado bien cerca, si lo pudieran bajar me está
Sí, lo tengo Es algo extraño que el señor cerca lo tengo. El aire acondicionado está demasiado alto. Pero algo está pasando. Algo está. Esto de la cercanía es muy importante porque inclusive esto de la cercanía hace que uno detecte lo que Marcela decía, o sea, en qué momento uso la técnica de cierre. Si no tenemos esa cercanía, no vamos a detectar jamás. O sea, es como si hubiera una pared entre el cliente y nosotros. Jamás voy a detectar en qué momento uso la técnica, si no la uso. O sea, se genera. Hay que tener un nivel de cercanía en una entrevista. Por eso es que es súper importante. Hay una frase que también publicamos en redes, y cuando voy a una entrevista de ventas, lo último que pienso es en vender. O sea, lo que yo pienso es en establecer una relación con el cliente, en que descubramos juntos sus necesidades, ¿no? Tal cual. Y no es que yo lo imponga, claro, no es que yo lo imponga. Y ahí, mira, has dicho algo que es bien importante. En las entrevistas, cuando alguien viene a venderte un producto, es importante conectarse con el cliente, saber qué es lo que el cliente quiere, o sea, prestar atención, mirarlo a los ojos. No es lo que yo quiero. No, pues. porque Así muchas es. veces tú vendes lo que a ti te parece que sería Así bueno, es. pero entonces te estás vendiendo a ti mismo porque no le estás vendiendo al cliente. Es detectar la necesidad del cliente que puede ir en contra total de lo que tú piensas, pero es lo que él quiere. Estamos totalmente alineados y lo hemos dicho muchas veces acá en el programa y lo decimos en las capacitaciones que damos. O sea, primero que en ventas no juzgamos. No. O sea, el cliente encuentra un valor, un beneficio que de repente nosotros no hemos visto, pero es su valor. Es su valor. Ya. Ese es lo primero, ¿no es cierto? Respetarlo, y en función a eso yo voy a trabajar mi cierre, justamente, ¿no es cierto? Y lo segundo, que corremos dos riesgos cuando imponemos nosotros un beneficio, ¿no? Sí. El primero es que ese cliente no te va a volver a comprar, se va a dar cuenta y no te va a volver a comprar, ¿no es cierto? Pero el riesgo mayor inclusive es que no va a hablar bien de ti, o sea, no te va a referir. Entonces, es descubrir, y ese acercamiento nos ayuda a descubrir. Pero también me preguntaban durante la semana, digamos, hemos hecho ya programas de entrevista y qué sé yo, y vamos a seguir ahondando en algunos temas, pero el momento adecuado para utilizar una técnica de cierre. A ver, mira, es que la técnica de cierre se da desde que contacto al cliente. ¿Ya? Desde mi primer contacto, desde la llamada, desde el correo electrónico, desde que yo saco la cita, estoy cerrando, en teoría. Estoy cerrando, Uh-huh. ¿no? Porque creas o no, tú empiezas a llamar. Ahora, ¿qué pasa cuando tú empiezas a llamar? Haces 10 intentos de llamada y recién te contesta uno. Porque los teléfonos son errados, porque lo que sea. Está ocupado. Entonces empiezas, ratios. estás con tus frustraciones, si estás marca, que te contesta alguien. Si tú no estás preparado para eso, por eso es importante, inclusive hasta tener speech, no porque lo voy a leer, sino porque me puedo agarrar distraído y ya sé que lo voy a decir. Y son esos segundos, no sé si te ha pasado a ti, Sí, que te sí. llaman por teléfono y está, buenas tardes, ¿no? Y tú dices, ¿quién me está llamando? ¿No? Entonces, otra cosa, no olvidemos que nosotros somos clientes siempre. Claro, o sea, uno tiene que hacer la llamada, no interrumpir, o sea, saber en qué momento No, uno y llama, hacer ¿no? la pausa, y no que llamar y estar, habla, que parece una grabadora, ahí pierdes. No hay naturalidad, Claro. no hay O sea, naturalidad, pero aquí es súper importante, y ahí le paso a Betsy, o sea, para ir clarificando, ¿no es cierto? Claro, desde que prospecto, ya estoy cerrando. Y empieza con los sí, Eso, perdón. claro. Pero eso lo que Marcela dice que es súper importante, ya estoy cerrando desde que prospecto, hago la llamada. Una técnica de cierre ya es una herramienta adicional a mi cierre, que en qué momento, ya hacia el final, cuando yo ya entendí lo que el cliente quiere, ya lo llevé al momento previo, al momento de la verdad, eso es lo que yo llamo, ya lo van a ver en las capas que damos, en ese momento recién utilizo una técnica de cierre si no estoy cerrando, ¿no? Ujú. Siempre y cuando las cosas no se hayan dado como debieron darse, si es que hicimos todo lo correcto. Eso Exacto. Porque al eso final, es. cuando tú haces todo lo correcto, te dice, ya sabes qué, cómo, en qué momento, Naturalmente, mándamelo, porque sí, yo ya lo naturalmente. quiero. Inclusive antes que tú se lo preguntes, Sí, ella él ya lo cerró. Ya. Se saltó los pasos y te Exacto. dice, ya, toma, acá está la tarjeta, lo que tú Exacto. quieras, cuando todo se hizo bien. Perfecto. Miren, es tan potente, esto también lo hemos publicado en las redes, creo que lo hablamos en un otro programa, un día estuve con una señora, para no hacerlo muy largo, yo solamente le seguía la conversación a la señora y ella parece que no tenía con quién hablar de ese tema y conversamos, fluimos todo y en un momento, fueron como 40 minutos, y yo le seguía la conversación y en un momento la señora me dice, Javier, ¿sabes qué? Sí, quiero firmar, ¿dónde firmamos el seguro? Entonces yo le digo, pero todavía no lo he presentado, no, ya me explicas, ya lo quiero. O sea, lo importante, miren, lo importante de generar confianza, ese acercamiento con el cliente y ya está.
Y eso, como se dio natural y se hizo bien, el cliente te pide, no tengo que usar una técnica de cierre en ese momento, ¿no? Ahí se da. Pero que la has usado, o sea... Porque es el cierre, ¿no es cierto? O sea, lo que pasa es que el concepto de técnica de cierre, normalmente lo tenemos como que el último paso para que nos diga, sí quiero el producto. Pero la técnica de cierre no es el último, no es, o sea... Tú para hacer un jaque mate, no solamente me moviste una pieza y le hiciste... Es todo, desde es que toda empezó. la jugada Desde que que has empezó. hecho y logras tu jaque mate, ¿no? Entonces, si no haces estas jugadas desde un inicio perfecto, no lo logras. Entonces, si yo me voy a encasillar que mi técnica de venta es el último paso para que me diga sí, y lo anterior lo dejo de lado, las probabilidades de que el cierre sea exitoso es mínimo. Entonces, es desde el primer contacto, por el canal que utilice, yo debo de lograr un buen contacto con el cliente, con respeto, utilizando las palabras adecuadas. Si yo escucho que el cliente está ocupado, señor, lo vuelvo a llamar. No, o sea, no interrumpirlo, no o interrumpirlo. señorita, estoy almorzando. Señor, pero yo quería decir, no, No, o sea, sí. no hay que debes. respetar y ahí tú realmente logras un más. Y, para el mira, cliente. y ahí se da la planificación. ¿Por qué Marcela incide tanto en esto desde la llamada? Porque yo planifico, yo tengo información del cliente, me conozco mi producto, qué sé yo, el contexto, yo ya puedo tener varias técnicas de cierre preparadas para utilizarlas si es que es necesario. Si no es necesario, pues no utilizo la técnica de cierre y cerré. Pero ya no es que me invente una técnica en ese momento, sino que ya todo está planificado. Y cuando uno de planificar, y bien lo acentúa Marcela, tengo información del cliente. ¿No? Yo pongo esto en capacitaciones que doy. Yo soy una persona detallista. Entonces, si alguien va a cerrar conmigo, va a tener que usar una técnica de cierre que sea detallista. Porque si es una técnica de cierre general, no va a cerrar conmigo. Y esa es información que ya se tiene. Y eso, mira, acá No estamos dejando hablar a ver si te has dado cuenta. No, Sí, o sea, sí, perdón. Sigan. Dale, Yo quería dale. decir, Tranqui. y has dicho algo bien importante. Mira, yo no soy detallista, Ajá. ¿ya? Pero reconozco que hay gente que es detallista. Entonces no debe prevalecer lo que yo soy, El cliente. es el cliente, porque otra vez vuelvo a decir, yo no me estoy vendiendo a mí, estoy vendiendo a otra persona que es diferente a mí. Entonces, Claro, si yo pero- sé que es detallista porque das pautas para determinar que es detallista, entonces tengo que ir con mi obsequio. Y hay otros que no les interesa el obsequio, el presente, lo que yo pueda Porque dar. no es que sean ni malos ni buenos. No, son ¿cierto? diferentes. Siempre acá hay un punto que es importante y aparte de respetar a la persona que tienes al frente, es que tienes que comenzar a aprender a escuchar y no interrumpir la información que te brindan. O sea, súper bueno el observar y todo lo demás, pero el cliente necesita ser escuchado. Entonces, si cada comunicación que me da a mí el cliente yo interrumpo y digo, claro, yo ya sé por dónde va, porque yo conozco muy bien el producto, sé cuál es mi servicio, sé todo, vamos a cortar el tiempo, ¿verdad? Entonces, en vez de una entrevista que me puede demorar 2 horas, la puedo hacer en una. Y lo voy cortando y lo voy llevando. No voy a cerrar. Porque no hay forma que yo cierre, porque no lo escuché, me estoy perdiendo información que probablemente para mí no sea valiosa, pero para él sí, o la forma como le podría vender el producto o el servicio que yo ofrezco. Entonces, hay que tener mucho tino para poder no interrumpir y escuchar y más bien llevarlo al cliente en que inclusive si hay preguntas, yo le puedo hacer repreguntas que lo lleven a él solo a darse cuenta que necesita mi producto o mi servicio. Exactamente. Así que es mucho más rico que, Sí, que y, lo que él, otro, ¿verdad? y que él tome su decisión. Es importante, hemos hecho un programa de técnica de cierre porque es importante conocer que existen técnicas y que se deben utilizar. Y aquí, por ejemplo, si queremos, digamos, hay muchos libros, hay mucha gente que hace diferentes tipos de cierre. Yo la verdad, yo separo los cierres entre los cierres, las técnicas de cierre directas y las indirectas, ¿ya? Que son dos generalidades, pero esto va así. O sea, yo puedo utilizar una técnica de cierre que voy rodeando, ¿no? Voy rodeando al cliente para que él tome su decisión, y hay otra técnica de cierre que es directa y que le digo, bueno, ¿lo desea o no lo desea? Y miren, ¿ah? Las dos son buenas. Va a depender de la personalidad del cliente y de tu personalidad, pero ambas son buenas, ¿no? Pero existen, tú podrías detallarnos un poco más técnicas de cierre. ¿Te parece bien la separación entre directas e indirectas o le agregarías Sí. algo? Mira, justamente, ¿te acuerdas que al principio comentaba de que hay gente que es muy indecisa, ¿no? Entonces, cuando yo detecto que la persona es muy indecisa, que sé que tras esa indecisión es temor, entonces lo tengo que llevar de frente a la pregunta. Señor, Claro. toma el producto conmigo. Porque es muy indeciso, ¿no es cierto? Es Es que centrado. sí, no sé. ¿Por qué no tomaría? Dígame qué temor, porque tengo que hablarle del sentimiento, de la emoción que lo está moviendo. ¿Qué temor tiene usted en adquirir este producto?
y no tener miedo a hacer esta pregunta, porque es totalmente válida. Y para eso estamos. Y para eso estamos, o sea, y preguntarle. Entonces, él nos va a ir diciendo y empiezan a salir por ahí sus temorcitos. Sí, ahí tienes que tener consideración del cómo. Porque sí es cierto que debes preguntar qué temor tienen, pero tienes que saber el cómo. Porque si la pregunta no está bien hecha, lo que te van a responder es, claro, te van a decir, yo no tengo temor. ¿Temor a qué? Se cierra. O sea, el cómo, o sea, si bien es cierto hay que preguntar, pero el cómo lo vas a hacer, la complexión de tu voz, la calidez que le pongas, eso marca el que abre para darte la información o que se cierre simplemente y es más, te puedes correr el riesgo de ni siquiera tener el referido porque se siente ofendido ante la pregunta. Sí, y a veces, claro, uno escucha, ¿no? No, me tocó este cliente que es muy cerrado. Y yo siempre, yo lo sé de una manera distinta. Usted me dirá, yo creo que nosotros hacemos que el cliente se cierre. O sea, no es que el cliente sea cerrado, ¿no? Nosotros hacemos que se cierre. Entonces hay que distender un poco la entrevista, que no nos vean, las emociones se transmiten, que no nos vean desesperados por vender, porque si nosotros como clientes vemos a alguien que desesperadamente nos quiere vender, ¿qué hacemos? No compramos. Hay que tener una claridad ahí también, que tú empiezas la entrevista con el cliente que ya está cerrado. O sea, tú no empiezas la entrevista con un cliente que está, yo quiero comprar. Eso no funciona. Está cerrado. Tú haces que el cliente se abra en la confianza, en romper el hielo y todo lo demás para que finalmente termines en el cierre de la venta. Entonces, si todo, imagínate el no poder tener información, pero si nunca lograste que el cliente confíe en lo que tú le estás diciendo, ha sido una entrevista en la cual has metido todo el punche, pero el inicial nunca funcionó. Pero es que, mire, si nosotros no rompemos el hielo y no generamos confianza antes de entrar a producto o a servicio, si no hacemos esas dos cosas, sorry, no hay técnica de cierre que nos ayude. Es que no has hecho esa, claro, ese clic con el cliente, y por eso es que una vez que uno generó confianza, hay esa apertura y ahí tú vas escogiendo qué técnica de cierre es adecuada, de acuerdo a la personalidad, como hablamos un momento del cliente. Hay la técnica del amarre, por ejemplo, que tú vas diciendo, vas terminando tu frase con verdad, no es cierto, y lo vas invitando a que te dé respuestas positivas. Pero eso no lo puedes hacer en un inicio, ¿no es cierto? Tiene que haber habido una cercanía con el cliente. Sí. Mira, tú comentabas hace un momento sobre la confianza, ¿no? Y sobre el dejar hablar al cliente, porque también se tiene mucho la creencia que el vendedor que más habla es el que más vende. Ay, y no, ya o sea, no. de repente se Antiguamente, fue antes, ¿no? Y funcionó, pero ahora ya no funciona. Entonces hay que escuchar al cliente, porque así empiezas a lograr confianza, y el cliente tiene que detectar, tiene que ver en ti la persona que me va a ayudar a tomar una decisión, no el que me va a vender, que es diferente. Es que nos encanta comprar, pero no nos gusta que nos vendan. Exacto, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que crearle esa necesidad, que es otro tipo de técnica de despertarle y la hacerle necesidad. ver que el producto que yo le estoy vendiendo, cualquiera que sea, es bueno para el cliente. Entonces, una vez que yo empiezo a escucharlo, a tener esa empatía con el cliente, genuina. Yo no estoy diciendo acá de que vamos a hacer un roleplay, de que mentimos y que no nos importa el cliente. No, tiene que ser, porque se percibe. Tiene que ser genuino. O sea, realmente la otra persona es mi yo, que está ahí al frente, que tiene una necesidad como yo la puedo tener en cualquier momento, porque yo no sé si ustedes han tenido alguna experiencia de que van a comprar algo y nadie los ayuda, y hasta un champú, ¿no? O sea, qué genial sería que alguien mira, es que esto es para tu cabello que está pintado. O sea, esos detallitos, y que te lo explican y te dicen. Tú te convences más. Ayer nos ha pasado con Camila, nos pasaba, voy a contar, Cami. Ayer nos ha pasado con Cami, que estábamos comprando la cámara y la persona no nos quería ayudar, ¿no? O sea, tuvimos que ponernos un poco fuertes para que nos ayudara un poco, porque estábamos saliéndonos del tema, de verdad. ¿Era un hombre o una mujer? Era un hombre, pero no nos estaba vendiendo bien. Ahí está Cami, está de testigo, hasta que a regañadientas dijo, ya, vamos a entrar, su celular no funciona para esto. Y dice, pero qué raro, porque no funcionaría. Pero ahí estuvimos un buen rato, nos contábamos chistes con Cami mientras nos atendía. Pero es eso, ¿no es cierto? Que no entra en ese nivel. Claro, te da la impresión como que no me importas tú, o sea... No le importas. Pero imagínate lo que sea al revés, ¿no? Porque yo recuerdo chiquito, antes que me diga algo más el productor, que, por ejemplo, mi mejor cliente lo conseguí con 2 horas de escucha.
Y él tenía tanta emoción acumulada que yo simplemente lo escuché, y cuando terminé me hizo una pregunta, le dije no tengo la información, corrí, le di la información, lo llamé a pesar que yo sabía que por ahí no iba a haber nada, pero sí me parecía que darle el respeto, y a partir de ese devolverle la información que él me pidió, él me dijo, ok, vamos a intentarlo. Y a mí solamente me hacía falta con decirle qué hacemos, y era como que, y era el mejor cliente, y la gente me preguntaba, ¿qué hiciste? ¿Escuchar? Sí, o sea, escuchar todo lo que le había pasado al pobre. Y esto es fundamental, ya estamos a segundos de irnos al corte, pero esto es fundamental que lo tengamos claro, es decir, tiene que ser natural, ¿ah? O sea, uno tiene que ser genuino con la otra persona. Cuando estamos actuando, pensamos que los demás no se dan cuenta, pero sí se dan cuenta. O sea, la vocación de servicio que tenemos los vendedores, los comerciales, nos brota. O sea, tiene que haber una vocación de servicio. Si sentimos que no estamos siendo tan empáticos o que no tenemos esa vocación de servicio, hay que practicarlo. Hay que empezar a hacer un poquito y preocuparnos por la otra persona. O sea, qué está sintiendo, qué piensa, y no tanto lo que sentimos nosotros. Claro, yo entiendo, y a veces me escriben, claro, estamos llegando a fin de mes, estamos con la cuota encima y los vendedores pues nos ponemos un poco, ¿no? Nos excita un poco pues ese final. Y entonces, claro, hay que parar un poquito y decir, wow, o sea, primero el cliente, ¿no es cierto? Después viene todo lo demás y así va a llegar la cuota. Es como lo que hablábamos con Betsy muchas veces, ¿qué negocio hago, no? ¿El negocio que da mucho dinero o el negocio que amo? No, el negocio que amas. El negocio que amas, porque ¿no? lo vas a disfrutar. Es tal cual, ¿no es cierto? Y lo vas a hacer con tanto corazón que te va a dar dinero. Sí, va a venir. Es el revés. Es al revés. Es al revés. Totalmente al revés. Y eso, haciendo una analogía con ventas, no pensemos en el cierre, pensemos en el cliente. Ya es al revés. Es verlo al revés. Creo que no nos estamos yendo todavía al corte, ¿o sí? ¿Nos vamos al corte? Ok, vamos al corte y ya regresamos en unos minutos. Gracias. Recuerden que estamos en técnicas de cierre de ventas acá en Tiempo de Vender con Marcela Albán, con Betsy. Ya regresamos en unos minutos. Creo que vamos con las preguntas de Face. Igual saludamos a los que nos están siguiendo por Face. Estamos con un montón de cámaras, Marcela, Betsy. Nos sentimos totalmente apabullados. Realmente, nada, muchas gracias por seguirnos, a los que están en la radio, y por escucharnos, y a los chicos del Facebook ya saben que estamos aquí para cualquier pregunta, para poder ayudarnos. Sí, como yo reafirmo lo que dice Betsy, inmensamente agradecidos porque están ahí, por seguirnos, por preguntarnos, por aconsejarnos. Hay